Imagina esto. Todo empieza a ir bien. No perfecto, pero estable. Avanzas. Sientes que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas encajan. Un proyecto que progresa, una relación que se fortalece, una versión de ti más clara, más firme. Y entonces, sin una causa visible, algo se rompe. No desde fuera, desde dentro. Dices algo que no debías decir. Postergas justo cuando deberías actuar. Tomas una decisión absurda que contradice todo lo que supuestamente quieres. No es un error aislado, es un patrón. Y lo más inquietante es que ocurre cuando todo va bien, no cuando estás en crisis, no cuando estás agotado, no cuando no tienes opciones. Ocurre cuando estás a punto de cruzar un umbral. Y ahí surge la pregunta que incomoda, la que no solemos formular en voz alta. ¿Por qué te saboteas justo cuando estás a punto de ganar? Porque no es mala suerte, no es falta de disciplina, no es simplemente miedo al fracaso. Hay algo más profundo operando en silencio, algo que no se muestra cuando estás cayendo, sino cuando estás ascendiendo, algo que parece decir, hasta aquí, más allá no. Imagina despertarte un día y darte cuenta de que tu mayor obstáculo no ha sido nunca el mundo, ni las circunstancias, ni las personas que te rodean, sino una fuerza interna que se activa exactamente cuando comienzas a sentirte capaz, visible, vivo. ¿Por qué abandonas lo que te hace bien? ¿Por qué dudas cuando ya has demostrado que puedes? ¿Por qué destruyes lo que tanto te costó construir? Tal vez te han dicho que es autosabotaje, como si ponerle nombre lo explicara todo. Tal vez te repites que es inseguridad, o síndrome del impostor, o simple ansiedad. Pero en el fondo sabes que esas palabras no alcanzan, no explican la precisión del momento, no explican por qué el sabotaje no llega al inicio del camino, sino justo antes de la consolidación. Hay una paradoja inquietante aquí. No te saboteas porque todo vaya mal, sino porque todo empieza a ir demasiado bien, y eso debería hacerte detenerte, porque si el dolor fuera la causa, te hundirías siempre. Si el miedo al fracaso fuera la causa, nunca empezarías. Pero tú empiezas. Avanzas, mejoras, y solo entonces retrocedes. Como si una parte de ti no soportara la idea de permanecer en ese nuevo nivel, como si hubiera una frontera invisible que no puedes cruzar sin activar una alarma interna. Imagina que dentro de ti existe un guardián antiguo, silencioso, que no te ataca cuando estás en peligro, sino cuando estás a salvo. Un mecanismo que no busca tu destrucción inmediata, sino algo más sutil, mantenerte dentro de lo conocido, incluso si lo conocido duele, porque lo desconocido, aunque sea mejor, amenaza algo más profundo que tu comodidad, amenaza tu identidad, y aquí es donde la tensión se vuelve existencial. Si realmente quieres cambiar, si realmente deseas una vida más libre, más auténtica, más alineada, ¿por qué una parte de ti se resiste con tanta fuerza? ¿Qué perderías si todo saliera bien? ¿Qué versión de ti tendría que morir para que esa nueva pudiera vivir? ¿Y qué pasaría si el verdadero peligro no fuera fracasar, sino tener éxito y no saber quién eres después? Tal vez por eso postergas. Tal vez por eso rompes lo que funciona. Tal vez por eso regresas a viejos hábitos justo cuando ya no los necesitas, no porque seas débil, sino porque hay algo en ti que cree, erróneamente, que avanzar es una amenaza. Y lo más perturbador es esto: cuanto más inconsciente eres de ese mecanismo, más poder tiene sobre ti. Opera en la sombra, se disfraza de lógica, se presenta como prudencia, como realismo, como mejor no ilusionarse. Pero no es prudencia, es protección mal dirigida. Algo en tu interior aprendió hace mucho tiempo que crecer duele, que destacar es peligroso,
que cambiar implica perder pertenencia, seguridad, identidad, y ahora, cada vez que te acercas a algo bueno, esa memoria se activa como una orden automática. Aún no sabes de dónde viene, aún no sabes cómo funciona, aún no sabes por qué parece más fuerte que tu voluntad, pero ya puedes sentirlo, y si no lo miras de frente, seguirá tomando decisiones por ti, justo en los momentos más importantes de tu vida. Porque antes de romper tus sueños, te rompe la continuidad, y eso es solo el comienzo. Lo que estás a punto de comprender no es cómodo, no es motivador en el sentido superficial, pero es real. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. El autosabotaje no es un defecto de carácter, no es falta de fuerza de voluntad. Es un mecanismo de protección que se formó cuando no tenías otra opción. Y lo más inquietante es que sigue activo mucho después de que dejó de ser necesario. Carl Jung lo explicó con brutal claridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Eso significa que no estás eligiendo sabotearte. Estás siendo elegido por una parte de ti que opera en la sombra. Una parte que no responde a tu presente, sino a tu pasado. Cuando todo empieza a ir bien, no solo avanzas hacia algo nuevo, te alejas de algo viejo, y ahí es donde nace el conflicto, porque tu mente no está diseñada para buscar verdad ni plenitud, está diseñada para evitar el peligro, y el peligro, para el sistema nervioso, no es lo que te hace infeliz, es lo que te hace desconocido. Desde la infancia aprendiste, sin darte cuenta, qué versiones de ti eran aceptables y cuáles no, qué actitudes eran recompensadas, qué deseos generaban rechazo, qué formas de ser ponían en riesgo el vínculo, la pertenencia o el amor. Ese aprendizaje no fue racional, fue corporal, emocional, profundo. Y así nació una identidad de supervivencia. Esa identidad no busca que seas libre, busca que seas predecible, que no sobresalgas demasiado, que no cambies demasiado rápido, que no cruces ciertos límites invisibles, porque cruzarlos en algún momento de tu historia tuvo un costo. Arthur Schopenhauer decía que el ser humano no quiere la verdad, quiere alivio, y esa frase explica más de lo que parece. Cuando todo empieza a ir bien, la verdad aparece. Ves lo que eres capaz de hacer, ves lo que podrías llegar a ser, ves que ya no hay excusas, y esa verdad no siempre alivia, a veces amenaza, porque si puedes, entonces ya no puedes esconderte. Jean-Paul Sartre habló de esto como la angustia de la libertad, no la libertad como algo deseable, sino como una carga. Ser libre significa que ya no puedes culpar al pasado, a tus padres, al sistema, a las circunstancias. Significa que ahora eres responsable de sostener lo que construyes, y una parte de ti no quiere eso. No porque sea perezosa, sino porque se formó para sobrevivir en la carencia, no en la expansión. Esa parte aprendió a moverse en el caos, en la inestabilidad, en el conflicto. Ahí sabe quién es, ahí tiene referencias, ahí se siente en casa, aunque duela. Cuando todo va bien, esa casa interna empieza a desmoronarse. Nietzsche lo intuía cuando escribió que el ser humano prefiere querer la nada antes que no querer nada. El vacío de una identidad nueva es más aterrador que el sufrimiento familiar de la vieja. Por eso saboteas lo que funciona. No porque no lo quieras, sino porque no sabes quién ser dentro de eso. A nivel psicológico, esto se traduce en patrones claros. Procrastinas justo cuando el siguiente paso te haría visible. Generas conflictos innecesarios cuando la calma se vuelve estable. Tomas decisiones impulsivas que rompen procesos bien encaminados. Te convences de que no es el momento, aunque nunca lo ha sido tanto. Pero el origen no es el miedo al fracaso, es el miedo a no reconocerte en la versión que emerge cuando tienes éxito, estabilidad o plenitud.
Aldous Huxley observó que muchas personas no temen a la verdad porque sea dolorosa, sino porque exige transformación. Y transformar implica duelo. Duelo por la identidad anterior. Duelo por las excusas. Duelo por las narrativas que te protegían. El autosabotaje aparece como una anestesia. Te devuelve a lo conocido. Te quita el vértigo. Te devuelve una identidad que, aunque limitada, sabes manejar. Y aquí está la raíz más profunda. Confundes seguridad con familiaridad. Lo familiar no siempre es seguro, y lo seguro no siempre es familiar. Tu sistema nervioso no distingue entre lo que te daña lentamente y lo que te mantiene dentro de lo conocido. Solo detecta patrones. Y cuando detecta expansión, exposición o cambio sostenido, activa defensas antiguas. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo diferente. Viktor Frankl escribió que cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo, se distrae con el placer o se paraliza con el miedo. El autosabotaje es una forma sofisticada de esa distracción. Te mantiene ocupado destruyendo lo nuevo para no enfrentar la pregunta real. ¿Qué haré si esto funciona? Porque si funciona, ya no puedes decir que no era posible. Ya no puedes decir que no era para ti. Ya no puedes decir que el mundo te impidió vivir. Y eso exige una honestidad brutal. Así, el problema oculto no es que te sabotees, es que sigues obedeciendo a una versión antigua de ti, una que nació para protegerte, pero que ahora te limita. Y mientras no veas ese mecanismo con claridad, seguirá operando en silencio, no como enemigo declarado, sino como una voz razonable, lógica, aparentemente sensata, que aparece siempre en el mismo momento, cuando estás a punto de cruzar un umbral que cambiaría tu vida. Todavía no sabes cómo romper ese ciclo, todavía no sabes qué precio real tiene seguir obedeciéndolo, pero pronto lo verás. Lo más peligroso de este enemigo no es lo que te quita de golpe, sino lo que te roba lentamente, sin ruido, sin dramatismo, sin que puedas señalar un momento exacto en el que todo se perdió. Porque el autosabotaje no destruye tu vida de forma espectacular. La erosiona, día tras día, decisión tras decisión. Imagina despertar dentro de 10 años. No en una pesadilla, sino en una vida perfectamente funcional. Tienes lo suficiente para sobrevivir, incluso para estar bien. Pero algo es distinto. Hay una sensación persistente de estar viviendo una versión reducida de ti mismo, como si hubieras aceptado un contrato invisible que limita hasta dónde puedes llegar, cuánto puedes sentir, cuánto puedes crear. Esa es la consecuencia más profunda, una vida no vivida del todo. El autosabotaje no siempre se manifiesta como caos externo, muchas veces se presenta como estabilidad sin alma, relaciones correctas pero vacías, trabajos seguros pero muertos por dentro, rutinas que no duelen pero tampoco inspiran. Y como no hay un dolor evidente, tampoco hay urgencia, solo una incomodidad sorda, que se normaliza con el tiempo. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación inquietante. El cerebro está diseñado para optimizar energía, no para maximizar significado. Cuando repites patrones conocidos, aunque sean autodestructivos, el cerebro los refuerza porque requieren menos esfuerzo cognitivo. Se convierten en autopistas neuronales. Lo nuevo, en cambio, exige atención, presencia, riesgo, y eso se percibe como una amenaza metabólica. Por eso, cada vez que te acercas a una versión más plena de ti, aparece una resistencia interna desproporcionada. No porque sea incorrecta, sino porque es nueva. Aquí entran en juego los sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación te hace buscar pruebas de que esto no durará. Algo saldrá mal, no es tan bueno como parece. El sesgo de negatividad amplifica cualquier pequeño error para justificar la retirada.
y el sesgo del statu quo te convence de que quedarte donde estás es más racional que avanzar hacia lo desconocido. Pero lo más perverso es que estos sesgos no se sienten como sabotaje, se sienten como prudencia, como madurez, como inteligencia. Te dices que estás siendo realista cuando en realidad estás siendo obediente a un miedo antiguo. A nivel emocional, las consecuencias son aún más silenciosas. Empiezas a desconfiar de tus propios impulsos positivos. Cuando sientes entusiasmo, lo reprimes. Cuando aparece la esperanza, la ironizas. Cuando algo funciona, lo minimizas. No porque seas pesimista, sino porque aprendiste que esperar demasiado es peligroso. Con el tiempo, esto fragmenta tu identidad. Hay una parte de ti que sabe que podrías más, y otra que se encarga de recordarte constantemente por qué no deberías intentarlo. Viven juntas, pero no dialogan, compiten, y esa guerra interna consume una cantidad enorme de energía psíquica. Socialmente, el impacto es devastador. Una sociedad llena de personas que se autosabotean es una sociedad dócil. Personas que no confían en su propio poder son más fáciles de dirigir, de distraer, de anestesiar. Aldous Huxley lo advirtió. El control más efectivo no es la opresión externa, sino la limitación interna aceptada voluntariamente. Cuando te saboteas, no solo te traicionas a ti, refuerzas un sistema que se beneficia de tu duda, de tu autorrestricción, de tu miedo a ocupar espacio. Te conviertes en alguien que no molesta, que no incomoda, que no desafía. Y eso es celebrado como virtud, pero hay un precio oculto. Ese precio aparece en forma de ansiedad sin causa aparente, de irritabilidad constante, de una tristeza difusa que no sabes explicar, de la sensación de que el tiempo pasa más rápido de lo que debería, de preguntarte en momentos de silencio, ¿esto es todo? Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres, y esa condena se vuelve insoportable cuando traicionas esa libertad de manera sistemática, porque aunque te engañes conscientemente, tu conciencia profunda lo sabe. Sabe cada vez que te detuviste, cada vez que te escondiste, cada vez que elegiste lo familiar sobre lo verdadero, y esa conciencia no grita, susurra, pero no se calla. El autosabotaje también afecta cómo percibes a los demás. Empiezas a sentir envidia disfrazada de crítica hacia quienes se atreven. Minimizar sus logros te da alivio momentáneo, porque así no tienes que enfrentar la pregunta incómoda: ¿por qué ellos sí y yo no? Pero la respuesta no tiene que ver con talento, suerte o circunstancias. Tiene que ver con algo más íntimo. Ellos dejaron de obedecer a esa voz interna en algún punto. La consecuencia final es la más difícil de aceptar. Cuanto más te saboteas, más pruebas le das a esa voz de que tenía razón. El ciclo se cierra, el miedo se valida, y la identidad limitada se fortalece, hasta que un día te das cuenta de que no estás fallando por incapacidad, sino por lealtad. Lealtad a una versión antigua de ti. Lealtad a un sistema nervioso que no ha actualizado su mapa. Lealtad a una historia que ya no explica quién eres. Ese es el verdadero encierro. Una prisión sin barrotes. Un enemigo que no te ataca, te convence. Y aunque todavía no sabes cómo romper ese ciclo, algo empieza a moverse. Una incomodidad distinta. No la del miedo, sino la del despertar. Porque cuando ves las consecuencias con claridad, ya no puedes fingir ignorancia. Lo que viene ahora no es una solución fácil, es una ruptura. Y no todos están dispuestos a cruzarla. Llega un punto, silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti deja de obedecer. No es un estallido, no es una revolución externa, es una fisura interna, una grieta en la lógica que te mantuvo a salvo durante años. Y desde esa grieta, una pregunta peligrosa emerge.
¿Y si ya no necesito protegerme de esto? La rebelión no comienza cuando decides cambiar. Comienza cuando dejas de justificar por qué no cambias. Hasta ahora has vivido bajo una premisa incuestionada, que tu mente es aliada, que sus advertencias son sabiduría, que su resistencia es prudencia. Pero aquí aparece el giro radical, el que incomoda, el que desarma todo lo anterior. Tu mente no está optimizada para tu crecimiento, sino para tu continuidad. Para que sigas siendo quien fuiste, no quien podrías llegar a ser. Romper el ciclo no implica más fuerza de voluntad, eso es lo que siempre intentaste y fallaste. Implica algo mucho más subversivo, desobedecer sin pelear, porque cada vez que luchas contra tu autosabotaje, lo refuerzas, le das protagonismo, le confirmas que es una amenaza real. Pero cuando lo observas sin identificarte, algo cambia. La voz interna pierde autoridad. Sigue hablando, pero ya no gobierna. Este cambio de perspectiva es profundamente contraintuitivo. Te enseñaron que para avanzar debes eliminar el miedo, pero quienes realmente se liberaron hicieron lo opuesto. Avanzaron sin pedirle permiso al miedo. Nietzsche lo llamó ir más allá del bien y del mal. No como una inmoralidad, sino como una ruptura con las categorías heredadas. Aplicado a tu vida, significa dejar de clasificar tus impulsos como seguros o peligrosos, correctos o incorrectos, y empezar a preguntarte algo mucho más honesto. ¿Esto me expande o me reduce? Históricamente, todos los que rompieron ciclos internos profundos pasaron por esta desorientación. Viktor Frankl descubrió sentido en el lugar donde toda lógica se rompía. Carl Jung descendió a su propia locura simbólica para integrar la sombra. Incluso Buda abandonó tanto el exceso como la negación cuando comprendió que ninguna identidad extrema lo llevaría a la verdad. La rebelión no es destruir tu pasado, es dejar de permitir que tome decisiones por ti. Aquí aparece el primer acto de poder real, asumir que el autosabotaje no es un enemigo a vencer, sino una señal a reinterpretar. Cada vez que aparece, indica que estás cerca de un umbral, no de un error, de una expansión. Así se recupera el control, no eliminando la resistencia, sino cambiando tu relación con ella. En lugar de preguntarte ¿cómo evito sabotearme?, empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí se siente amenazada por esto? ¿Qué identidad cree que va a desaparecer si sigo adelante? ¿A quién estoy siendo leal cuando me detengo? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan presencia, y la presencia es revolucionaria en un sistema interno construido sobre automatismos. Otro cambio radical es este. Dejas de esperar sentirte listo. La idea de estar preparado es una trampa elegante, una promesa que nunca se cumple. Los que rompieron el ciclo no lo hicieron cuando se sintieron seguros, sino cuando se cansaron de traicionarse. Aquí se invierte la narrativa clásica del crecimiento personal. No te mueves porque confías en ti. Confías en ti porque te mueves incluso con duda. A nivel práctico, esto se traduce en actos pequeños pero irreversibles. No gestos grandiosos. Decisiones que ya no negocias. Límites internos claros. Haces el movimiento antes de sentir motivación. Sostienes lo que funciona aunque incomode. No te retiras solo porque apareció ansiedad. Esto es crucial. La ansiedad no es señal de peligro. Es señal de reorganización interna. Tu sistema nervioso está actualizando mapas, y todo sistema resiste antes de adaptarse. La rebelión también implica renunciar a una fantasía muy arraigada, la de que algún día todo será fácil. No lo será, pero será auténtico, y esa autenticidad tiene una energía que la comodidad nunca tendrá. Cuando empiezas a sostener lo bueno sin destruirlo, algo inesperado ocurre. Tu identidad comienza a cambiar.
no de forma teatral, sino estructural. Ya no eres alguien que intenta, sino alguien que permanece. Y esa permanencia reconfigura cómo te percibes. El mundo externo responde a esa coherencia, no mágicamente, sino lógicamente. Las oportunidades se estabilizan, las relaciones se clarifican, el caos innecesario disminuye, no porque controlas todo, sino porque dejaste de sabotear el flujo. Pero no te engañes, esta rebelión tiene un costo. Perderás excusas, perderás ciertas narrativas, incluso perderás personas que estaban cómodas con tu versión contenida, porque cuando cambias internamente, alteras dinámicas externas. Y aún así, algo en ti sabrá que no hay vuelta atrás, porque la verdadera ruptura no es externa, es interna. Es el momento en que comprendes que seguir igual ya no duele menos que cambiar, que el precio de no cruzar el umbral se volvió más alto que el miedo a cruzarlo. Todavía no has llegado a la revelación final, pero ya no eres el mismo que empezó este camino. Has dejado de obedecer automáticamente, has dejado de huir disfrazado de prudencia, y en ese silencio nuevo, en esa calma incómoda, algo se prepara. Algo que no solo explica por qué te saboteabas, sino quién eres cuando ya no lo haces. Eso que viene no es una técnica, es una verdad. Hay un momento, no dramático, no épico, en el que todo encaja, no porque el mundo cambie, sino porque tu forma de verlo se reconfigura. Es un instante silencioso, casi íntimo, donde comprendes algo que siempre estuvo ahí, oculto a plena vista. Y esa comprensión no te consuela, te despierta. La verdad última es esta: no te saboteas porque algo esté mal en ti, sino porque algo en ti está despertando antes de que tu identidad esté lista para sostenerlo. Hasta ahora creíste que el conflicto estaba entre tú y el miedo, entre tú y la duda, entre tú y una supuesta debilidad interna. Pero el verdadero conflicto nunca fue entre dos fuerzas opuestas. Fue entre dos tiempos distintos de ti mismo. Uno nació para sobrevivir, el otro quiere vivir. El autosabotaje no es el enemigo, es el guardián del umbral. Aparece cuando estás a punto de abandonar una identidad que ya cumplió su función. No intenta destruirte, intenta conservar una versión de ti que, en algún momento, fue necesaria. Carl Jung lo entendió cuando habló del proceso de individuación. El dolor no surge por cambiar, sino por resistirse a convertirse en quien uno es. El sufrimiento no es señal de error, sino de desalineación. Y el autosabotaje es la fricción que surge cuando sigues moviéndote con mapas antiguos en un territorio nuevo. Aquí ocurre el giro definitivo. Dejas de preguntarte ¿por qué hago esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué parte de mí está muriendo si sigo adelante? Porque eso es lo que realmente sucede. Cada paso hacia una vida más plena implica una pequeña muerte psicológica. Muere el personaje que se definía por la carencia. Muere la narrativa del algún día. Muere la excusa del pasado. Y toda muerte, incluso la simbólica, activa resistencia. Pero cuando ves esto con claridad, el autosabotaje pierde su poder hipnótico. Ya no lo interpretas como una falla moral, sino como un rito de paso mal comprendido. Jean-Paul Sartre dijo que no somos lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Aplicado aquí, significa que no eres tu impulso de sabotear, sino la conciencia que ahora puede sostenerlo sin obedecerlo. Y esa es la verdadera libertad. No la libertad de no sentir miedo, sino la libertad de no permitir que el miedo decida por ti. El paradigma cambia por completo. Ya no buscas eliminar la sombra, la integras, la escuchas sin someterte, la reconoces como parte de ti, pero no como tu centro. Y al hacer eso, algo profundamente humano ocurre. Dejas de pelear contigo mismo. Arthur Schopenhauer creía que la vida oscilaba entre el dolor y el aburrimiento.
Pero esa visión cambia cuando comprendes que el sentido no está en evitar el sufrimiento, sino en permitir que la verdad te atraviese. Y la verdad es incómoda porque exige responsabilidad. Responsabilidad no como culpa, sino como capacidad de responder. Responder a la vida sin esconderte. Responder a lo bueno sin destruirlo. Responder a tu potencial sin negarlo. En ese punto, el autosabotaje ya no puede operar en la sombra. Cada vez que aparece, lo ves. Y al verlo, eliges. No desde la reacción, sino desde la presencia. Y esa elección, repetida en el tiempo, reconstruye tu identidad desde adentro. Aquí ocurre algo poético y brutal a la vez. Dejas de necesitar una versión pequeña de ti para sentirte a salvo. Descubres que la seguridad nunca vino de limitarte, sino de aprender a sostenerte en expansión. Viktor Frankl escribió que cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Pero la revelación va aún más lejos. Cuando te cambias a ti, la situación deja de ser la misma. El mundo no se vuelve más fácil, se vuelve más claro. Las decisiones no se vuelven menos complejas, se vuelven más honestas. El miedo no desaparece, pierde autoridad. Y entonces entiendes algo que redefine todo tu pasado. Nunca fuiste débil. Fuiste leal a una versión de ti que ya no existe. Y ahora esa lealtad puede transformarse en algo más profundo, fidelidad a quien estás llamado a ser. La vida empieza a sentirse distinta. No perfecta, pero real. Ya no necesitas provocar caos para sentirte vivo. Ya no necesitas sabotear lo bueno para confirmar viejas creencias. Puedes permanecer, puedes sostener, puedes recibir. Y eso es revolucionario, porque en un mundo que se beneficia de tu duda, de tu fragmentación, de tu guerra interna, una persona reconciliada consigo misma es peligrosa. No porque ataque, sino porque no es manipulable. No porque grite, sino porque no huye de sí misma. El enemigo que creías interno nunca quiso destruirte. Quería protegerte de una versión de ti que parecía demasiado grande. Ahora sabes la verdad, y esa verdad no te libera de golpe. Te invita a algo más difícil y más hermoso, vivir sin traicionarte. El umbral sigue ahí. La elección también. La pregunta ya no es ¿por qué te saboteas? La pregunta es ¿qué harás ahora que sabes quién eres cuando no lo haces? ¿Y esa respuesta? Solo tú puedes encarnarla. Después de la revelación no hay aplausos, no hay música épica, no hay una voz que te diga qué hacer a continuación. Hay silencio, un silencio distinto al de antes. No el silencio de la evasión, sino el de la presencia. El mundo sigue igual, pero tú no. Caminas por los mismos lugares, hablas con las mismas personas, enfrentas los mismos desafíos, y, aún así, algo se ha desplazado en el centro. Ahora notas cuando aparece la vieja voz. Ya no te toma por sorpresa, ya no se disfraza tan bien. La escuchas decirte que bajes el ritmo, que no exageres, que no te expongas demasiado, que no arruines lo poco bueno que tienes. Y por primera vez no discutes con ella. No la empujas, no la atacas, solo la reconoces. Aquí estás otra vez. Y en ese reconocimiento ocurre algo sutil pero irreversible. No reaccionas, respiras, permaneces, sigues adelante. Esto no te convierte en alguien valiente en el sentido heroico. Te convierte en alguien honesto. Honesto con tus impulsos, con tu miedo, con tu deseo de expansión. Honesto al admitir que todavía tiembla el cuerpo, pero que ya no retrocede. Empiezas a notar pequeñas diferencias que antes pasaban desapercibidas. Te quedas un poco más donde antes huías. No destruyes lo bueno solo para sentir control. No te disculpas por crecer. No abandonas tu proceso en el primer momento de incomodidad. Nada de esto es espectacular, pero es real. Y lo real, sostenido en el tiempo, transforma más que cualquier explosión momentánea.
también descubres algo inquietante. Muchas personas a tu alrededor siguen atrapadas en su propio ciclo, y ya no puedes no verlo. Ves el sabotaje disfrazado de ironía, ves el miedo camuflado de cinismo, ves el potencial reducido para no incomodar, y entiendes que no puedes salvarlos, ni convencerlos, ni despertarlos. Cada quien tiene su umbral, cada quien tiene su momento. Lo único que puedes hacer es no traicionarte para encajar, no volver a dormirte para pertenecer, no fingir que no sabes lo que ahora sabes, porque una vez que ves el mecanismo, volver a obedecerlo conscientemente duele más que enfrentarlo. Este es el verdadero punto de no retorno. No porque ya no puedas sabotearte, eso seguirá ocurriendo, sino porque ya no podrás hacerlo sin darte cuenta, y esa conciencia cambia el peso de cada decisión. Cada retirada tiene un sabor amargo, cada acto de presencia tiene una gravedad nueva. La vida deja de ser una huida constante hacia distracciones. Se convierte en una práctica de quedarte, de sostener, de elegir desde un lugar más profundo que el impulso inmediato. No hay promesa de felicidad permanente aquí. Hay algo más raro y más sólido: coherencia interna. Y esa coherencia, cuando se construye día tras día, se siente como una forma silenciosa de dignidad. No necesitas demostrar nada, no necesitas justificarte. Sabes cuándo te estás moviendo hacia ti y cuándo te estás alejando. El enemigo ya no vive dentro de ti como una fuerza invisible. Vive como una memoria integrada, como una parte que cumplió su función y puede descansar. Lo que queda ahora no es certeza, sino camino. No es control, sino responsabilidad. No es una respuesta final, sino una forma distinta de caminar la pregunta. Y quizá eso sea lo más humano de todo: seguir avanzando, con miedo, con claridad, sin traicionarte. El silencio continúa, pero ya no es vacío, es espacio. No habrá un día marcado en el calendario donde todo cambie. No habrá una señal clara que diga: a partir de aquí, ya estás libre. La transformación real no funciona así. Ocurre en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en esos momentos en los que nadie te ve y no hay testigos. El verdadero umbral no es un evento, es una decisión repetida. Cada mañana, cuando eliges no volver a dormirte emocionalmente. Cada vez que sostienes una conversación incómoda en lugar de huir. Cada vez que no destruyes lo que construyes solo para confirmar una vieja historia. Ahí es donde se define todo. Porque el autosabotaje no regresa como una gran crisis. Regresa como una sugerencia amable, como una duda razonable, como una excusa bien argumentada. Y la diferencia ahora es que sabes reconocerla, no como verdad, sino como costumbre. Empiezas a notar algo extraño. Cuanto menos reaccionas, menos poder tiene. Cuanto más eliges conscientemente, menos ruido hace. No desaparece, pero se reubica. Deja de estar al volante. Y entonces ocurre un cambio silencioso pero profundo. Tu identidad deja de construirse en oposición al miedo y empieza a construirse desde la presencia. Ya no defines quién eres por lo que evitas, sino por lo que sostienes. Esto redefine tu relación con el tiempo. Antes, el futuro era una amenaza o una fantasía. Ahora es un espacio abierto que no necesitas controlar. El pasado deja de ser una excusa o una herida constante. Se convierte en información, nada más. Incluso el fracaso cambia de forma. Ya no es una prueba de que tenías razón al detenerte. Es solo retroalimentación, movimiento, ajuste. La caída deja de ser una confirmación de incapacidad y se vuelve parte del trayecto. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Nadie vendrá a rescatarte de ti mismo. Y eso no es una condena, es poder, porque si nadie te salvó, tampoco nadie te limitó. Si nadie te dio permiso, tampoco nadie puede quitártelo.
El umbral cotidiano es elegir, una y otra vez, no traicionarte en cosas pequeñas, porque las grandes traiciones siempre empiezan ahí, en lo pequeño, en lo que no importa tanto, en lo que nadie notará. Pero tú lo notas, y esa es la diferencia definitiva. No te conviertes en alguien perfecto, te conviertes en alguien íntegro, alguien que puede fallar sin abandonarse, alguien que puede dudar sin rendirse, alguien que puede sentir miedo sin obedecerlo. La vida no se vuelve más ligera, se vuelve más tuya. Y en ese movimiento constante, a veces firme, a veces tembloroso, empiezas a comprender algo que antes parecía abstracto. La libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que te niega. El umbral no está adelante, está aquí, en la próxima decisión, en el próximo paso, en el próximo momento en que la vieja voz intente convencerte de volver atrás. Esta vez no necesitas pelear, solo necesitas quedarte, y eso lo cambia todo. Hay un cambio que ocurre después de todo lo anterior, uno que no se anuncia y que rara vez se nombra. No es una emoción intensa ni una claridad permanente, es algo más sutil. Empiezas a tratarte de otra manera. Antes, tu diálogo interno estaba lleno de vigilancia, te observabas para corregirte, para limitarte, para mantenerte dentro de márgenes seguros. Cada error era una prueba, cada tropiezo, una acusación. Vivías contigo mismo como un juez severo que nunca se ausenta. Ahora, sin darte cuenta del todo, esa relación se afloja. No te hablas con indulgencia ingenua, pero tampoco con crueldad automática. Te hablas con una atención nueva, como si por primera vez reconocieras que dentro de ti hay procesos, no defectos, tensiones, no fallas morales, historia, no condena. Esto cambia radicalmente la forma en que experimentas el dolor. Antes, el malestar era una señal de que algo estaba mal contigo. Ahora es información, mensaje, movimiento interno que pide ser escuchado, no reprimido ni dramatizado. Empiezas a notar cuándo estás cansado de verdad y cuándo estás evitando, cuándo necesitas pausa y cuándo estás negociando con el miedo. Esa distinción, que antes parecía imposible, se vuelve cada vez más clara. Y con esa claridad surge algo inesperado. Autoconfianza tranquila, no la confianza ruidosa que presume seguridad, sino la que nace de saber que, pase lo que pase, no te abandonarás, que no volverás a usar tu mente como arma contra ti, que no convertirás cada dificultad en una excusa para desaparecer. Esta nueva relación también cambia cómo permites que otros te traten. Empiezas a notar microtraiciones externas que antes normalizabas, comentarios que minimizan, expectativas que te encogen, dinámicas donde tu versión pequeña era conveniente para todos menos para ti. Y sin necesidad de confrontaciones dramáticas, algo se reordena. Te vuelves menos disponible para lo que te reduce, más presente para lo que te exige crecer. Esto no te hace frío, te hace claro. Descubres que muchas de tus antiguas batallas no eran contra el mundo, sino contra una voz interna que aprendiste a confundir con la razón. Y ahora que esa voz ya no gobierna, el mundo pierde parte de su hostilidad imaginaria. Sigues sintiendo miedo, sigues dudando, sigues siendo humano, pero ya no te usas como enemigo. Hay una calma extraña en eso. No es euforia, es alineación. Como si tus pensamientos, emociones y acciones ya no tiraran cada uno hacia un lado distinto. Como si, por primera vez, caminaras contigo en la misma dirección. Y entonces entiendes algo profundamente simple, pero que antes parecía inalcanzable. La libertad no era vencer una parte de ti, sino dejar de dividirte. No hay fuegos artificiales en esta comprensión, solo una sensación silenciosa de estar, por fin, en casa. Y desde ese lugar, el camino continúa. Hay una prueba que nunca se menciona.
No aparece en libros, no se celebra en discursos, no se reconoce desde fuera. Es la prueba que define si todo lo anterior se integra o se diluye con el tiempo. Es la prueba de permanecer cuando nadie está mirando, porque es fácil sentirse claro en momentos de intensidad. Es fácil hablar de transformación cuando algo acaba de revelarse, pero la vida no se vive en revelaciones constantes. Se vive en días comunes, en rutinas, en repeticiones, y es ahí donde el viejo patrón intenta regresar con más sutileza que nunca. No vuelve como crisis, vuelve como cansancio, como solo por hoy, como no pasa nada si cedo un poco. Y ahí aparece la pregunta silenciosa. ¿Seguirás siendo fiel a ti mismo cuando no haya recompensa inmediata? Este es el punto donde muchas personas retroceden sin darse cuenta. No porque no entiendan, sino porque subestiman el poder de lo cotidiano. El autosabotaje no necesita destruirlo todo. Le basta con pequeños desvíos constantes, con microrenuncias, con elecciones aparentemente inocuas. Pero tú ya no eres el mismo. Ahora sabes que cada pequeño acto es un voto por la versión que se expande o por la que se reduce. Y ese conocimiento cambia el peso de lo simple. Elegir descansar sin desaparecer, elegir avanzar sin exigirte perfección, elegir no romper lo que crece solo porque se siente extraño. Permanecer no es rigidez, es coherencia flexible, es ajustar sin traicionarte, es reconocer tus límites sin usarlo como excusa para rendirte, es aceptar que habrá días en los que no avanzarás mucho, pero aún así no volverás atrás. Aquí se revela otra verdad incómoda. No necesitas sentirte inspirado para vivir alineado. La inspiración es volátil, la coherencia no. Y es la coherencia la que con el tiempo construye una vida que ya no necesita sabotearse para sentirse real. Empiezas a notar que el vacío que antes te empujaba al caos ya no tiene la misma fuerza. No porque esté completamente lleno, sino porque aprendiste a habitarlo, a no correr de inmediato a taparlo, a no convertirlo en drama, a no usarlo como excusa. Eso requiere una madurez que no se ve desde fuera. Permanecer también significa aceptar que habrá personas que no entiendan tu cambio, que te recuerden quién solías ser, que intenten, conscientemente o no, devolverte a tu versión anterior porque era más predecible, más manejable, más cómoda para ellas. Y esta vez no reaccionas con culpa ni con rabia. Simplemente no vuelves. No porque seas superior, sino porque ya sabes el costo de regresar. Cada vez que eliges permanecer, algo se solidifica dentro de ti. No como una coraza, sino como una estructura interna. Una sensación de estabilidad que no depende de que todo salga bien, sino de saber que no te abandonarás cuando no salga como esperas. Y ese es el verdadero antídoto contra el autosabotaje. No la disciplina extrema, no la positividad forzada, no el control obsesivo, sino la confianza profunda de que puedes atravesar la incomodidad sin destruirte. Permanecer cuando nadie mira es un acto silencioso de poder. Nadie te aplaude, nadie lo valida, pero tú lo sientes. En la forma en que caminas, en la forma en que decides, en la forma en que ya no necesitas huir de ti. Y poco a poco, casi sin notarlo, la vida que antes parecía frágil empieza a sentirse habitable. No perfecta, no garantizada, pero tuya. Y eso es suficiente para seguir. Hay un instante preciso, aunque no puedas señalarlo en el tiempo, en el que algo se vuelve irreversible. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no puedes engañarte como antes. Es el punto de no retorno, no hacia una vida perfecta, sino hacia una vida consciente. Antes podías justificarte, podías decir que no sabías, que no entendías, que no era el momento. Ahora no. Ahora cada vez que te detienes, sabes exactamente por qué lo haces. Y ese conocimiento pesa, no como culpa, sino como verdad.
Aquí ocurre algo paradójico. La libertad empieza a sentirse pesada, no pesada como una carga inútil, sino como una responsabilidad viva. Ya no puedes culpar al pasado sin notar que lo estás usando como refugio. Ya no puedes culpar al miedo sin reconocer que lo estás dejando decidir. Y sobre todo, ya no puedes sabotearte sin saber que estás eligiendo hacerlo. Eso cambia todo. El punto de no retorno no te hace mejor que nadie, te hace más expuesto, porque ahora estás frente a ti mismo sin intermediarios, sin historias que amortigüen la decisión, sin máscaras internas que absorban el impacto. Y ahí surge una pregunta nueva, más profunda que todas las anteriores. Si ya no puedo fingir que no sé, ¿qué tipo de persona elijo ser? No se trata de grandes ideales, se trata de dirección, de hacia dónde inclinas tus decisiones cuando nadie te empuja, cuando no hay urgencia, cuando no hay crisis, cuando solo estás tú frente a ti. Este punto también trae una forma distinta de dolor. No el dolor de fracasar, sino el dolor de traicionarte conscientemente cuando lo haces. Ese dolor no es castigo, es señal, es la evidencia de que algo en ti ya no acepta vivir dividido, y aunque suene extraño, ese dolor es un regalo, porque te mantiene despierto. Muchas personas retroceden aquí, no porque no puedan avanzar, sino porque no quieren sentir esa incomodidad nueva. Prefieren volver a la inconsciencia, donde al menos el sabotaje no dolía tanto porque no era visible. Pero tú ya cruzaste algo. Ahora sabes que cada renuncia tiene un costo, y que cada acto de coherencia también. La diferencia es que uno te reduce lentamente, y el otro te exige crecer. El punto de no retorno no elimina tus viejos patrones, los deja sin excusas, y eso los debilita, porque un patrón vive de la repetición automática. Cuando entra la conciencia, pierde inercia. Empiezas a notar que incluso cuando caes, la caída es distinta. No te pierdes en ella, no te defines por ella, no la usas como prueba de que nunca cambias. Te levantas antes, no por fuerza, sino porque ya no te crees tus propias mentiras. Aquí el tiempo se percibe de otra manera. Deja de ser algo que te persigue y se convierte en algo que te acompaña. No tienes prisa, pero tampoco te detienes. Sabes que cada día cuenta, no porque debas optimizarlo, sino porque ya no quieres desperdiciarlo huyendo de ti. Este punto también redefine el éxito. Ya no es llegar rápido ni llegar lejos, es no perderte en el camino, es avanzar sin abandonarte, es construir algo que no necesite ser destruido para que te sientas cómodo. Y quizás la verdad más silenciosa de todas emerge aquí. No necesitas estar seguro de todo para seguir, solo necesitas estar presente en lo que eliges. El punto de no retorno no promete certezas, promete honestidad, y la honestidad, aunque incómoda, tiene una fuerza extraña, simplifica. Ya no hay tantas voces internas discutiendo, hay menos ruido, más dirección. No sabes exactamente a dónde te llevará este camino, pero sabes algo con absoluta claridad. No volverás a vivir dormido, y eso, una vez que ocurre, no tiene marcha atrás. Después de atravesar la rebelión, de confrontar la sombra, de permanecer cuando nadie miraba y de llegar al punto de no retorno, algo comienza a sentarse. No es un momento espectacular ni un evento anunciado, es más parecido a un susurro interno que dice: ahora lo entiendes. La integración no es control, no es perfección, no significa que el miedo desaparezca o que la duda se extinga. Significa que ahora puedes sostener todo eso sin dejar que decida por ti, que las partes de ti que antes saboteaban ahora conviven contigo como observadores, no como jefes. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en el dueño de tu propia alma. Aquí se materializa eso. Cada conflicto interno, cada impulso autodestructivo, cada patrón que parecía indestructible, se coloca en su lugar.
Ya no te gobiernan, pero tampoco los niegas. Los reconoces, los escuchas y luego eliges. Empiezas a notar que las pequeñas victorias cotidianas, no perder la calma, no sabotear un proyecto, sostener una relación, son en realidad movimientos de transformación profunda. Cada acción coherente reafirma algo que hasta ahora parecía imposible: la posibilidad de ser entero sin dividirte entre el debería y el temo. Aldous Huxley escribió que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de vivir plenamente dentro de ellos. Ahora lo entiendes. Cada límite que antes percibías como prisión es en realidad un mapa. Cada miedo no es un obstáculo, sino una señal de que estás tocando tu propio potencial. La integración también se refleja en cómo percibes el mundo externo. Lo que antes parecía amenazante, ahora aparece como información. Lo que antes parecía injusto o insalvable, ahora se siente como un terreno donde puedes moverte con intención. Ya no reaccionas a todo automáticamente. No porque seas invulnerable, sino porque ya no obedeces el piloto automático del pasado. Y aquí surge una sensación poderosa. La coherencia interna genera una autoridad silenciosa. No necesitas demostrar nada. No necesitas luchar con nadie. Tu presencia, tu decisión de no traicionarte, habla más fuerte que cualquier argumento externo. Pero la verdadera integración no se trata solo de sostener lo bueno, también se trata de abrazar lo imperfecto, de aceptar que habrá retrocesos, que habrá momentos de duda, que volverán las voces internas. La diferencia es que ahora sabes cómo responder. Las escuchas, las comprendes y luego eliges seguir adelante. En este estado ya no hay urgencia por cambiar todo de golpe. No hay necesidad de destruir lo que funciona para probar algo. Cada paso, cada elección, cada instante consciente se convierte en un acto de afirmación, no de perfección, sino de presencia radical. Finalmente, comprendes algo que lo redefine todo. El autosabotaje no es un enemigo externo que derrotar, ni siquiera una fuerza oscura que erradicar. Es una parte de ti misma que, cuando se integra, te muestra hasta dónde puedes llegar. La verdadera libertad no es huir del miedo, sino caminar con él. No es eliminar la sombra, sino habitarla conscientemente. Y en esa integración, el ciclo se rompe de manera silenciosa, irreversible. Porque ya no necesitas pruebas externas de tu valía. Ya no necesitas sabotear lo que funciona para sentirte seguro. Ya no huyes de ti mismo. Aquí, finalmente, te enfrentas a la pregunta más profunda de todas. ¿Qué harás ahora que entiendes que todo lo que creías enemigo era, en realidad, una guía hacia tu propia expansión? La respuesta no es teórica. La respuesta es vivir. Vivir sin traicionarte, con miedo y con duda, pero completamente despierto. El sol no se levanta diferente. La ciudad no se transforma en un escenario mágico, y aún así, algo en ti ha cambiado para siempre. Ya no eres la misma persona que dudaba ante cada impulso positivo. Ya no eres quien destruye lo que funciona por miedo a crecer. Ya no eres quien necesita la aprobación del pasado para avanzar. Caminas por la vida como alguien que finalmente ha comprendido que el verdadero enemigo nunca fue externo, ni siquiera malo, en el sentido clásico. El enemigo era la lealtad a una versión de ti que ya no sirve, y ahora esa lealtad puede transformarse en algo extraordinario: fidelidad a ti mismo. Sientes el peso de la libertad, pero no como carga, como un espacio expandido donde cada decisión tiene sentido porque nace de coherencia interna. Cada paso consciente se convierte en un acto de creación silencioso. Cada respiración se siente más plena porque ya no huyes de la incomodidad. No todo es perfecto, no todo es fácil. El miedo aparece, la duda regresa, las voces internas vuelven, pero las enfrentas desde un lugar distinto,
con presencia, no con obediencia. Ya no son cadenas, son faros que te guían, recordándote que estás vivo, que estás despierto. Y al caminar así, empiezas a notar algo más. La vida, con toda su complejidad, ya no es amenaza ni castigo, es un espejo de tu integración. Cada persona, cada circunstancia, cada desafío refleja la claridad que sostienes dentro. Entonces entiendes la lección más profunda. No se trata de destruir al enemigo, no se trata de eliminar la sombra, se trata de reconciliarte contigo mismo, de dejar de traicionarte, aunque el mundo te tiente a hacerlo, de sostener lo bueno sin miedo, de avanzar sin excusas, y en esa reconciliación silenciosa, algo mágico ocurre. La vida se siente habitable, incluso en sus momentos más duros. El caos ya no te domina, solo te recuerda que estás despierto. El miedo ya no decide por ti, solo te muestra el camino. Finalmente, comprendes que la transformación no es un punto de llegada, sino un caminar constante. Cada elección consciente, cada instante de coherencia, es un acto de rebeldía silenciosa y de creación profunda. El enemigo dentro de ti sigue existiendo, pero su poder ha cambiado. Ya no te controla, ya no te define. Ahora vive como parte de tu paisaje interior, integrado y comprendido, recordándote tu capacidad de elegir, de sostener, de crecer. Y así, con cada paso, con cada respiración, con cada decisión consciente, caminas despierto, sin certezas absolutas, sin promesas de perfección, solo con la verdad más poderosa que podrías descubrir. No necesitas destruir nada para vivir plenamente, solo necesitas permanecer. Y en ese permanecer, la vida finalmente empieza a ser tuya.